Bueno, perfecto. Yo soy Julián Quintero, yo soy médico coordinador de trasplantes de órganos y tejidos para la Regional 1. Pertenezco al grupo Fundonar. Es una empresa dedicada a la gestión operativa del trasplante en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Bucaramanga y Barranquilla. Entonces nos van a ver mucho por acá. Comencemos ahora con el tema. Este tema de generalidades y todo lo que tiene que ver con la cuestión de donación cabe en la acción que es el amor de dar, ¿sí? Dar sin recibir. Entonces espero que vean este video, pongan la atención. Es lo que verdaderamente nace de la donación, que es a partir de ese dolor poder generar vida y generar esperanza para más personas y muchas familias. Doctor, no se está escuchando. Qué pena. ¿Ahí se está escuchando? ¿Ya empezó? Sí, señor. Perfecto. Ay, espera, qué pena con ustedes. Seguiré, gracias a tu amor, por siempre te guardaré dentro de mi piel, por siempre te pensaré en cada paso al caminar. Aquí estarás, tu luz jamás se apagará. Vivirás, quedarás por siempre, tu estrella brillará por siempre, te abrazaré por siempre. Un jardín de tu flor nació, por siempre cantaré, gracias a tu voz, por siempre te pensaré en cada paso al caminar. Aquí estarás, tu luz jamás se apagará. Vivirás, quedarás por siempre, tu estrella brillará por siempre, te abrazaré por siempre. Latirá corazón por siempre, tu cielo llevaré por siempre, mi salvación por siempre. Pensaré en cada paso al caminar. Aquí estarás, tu luz jamás se apagará. Vivirás, quedarás por siempre, tu estrella brillará por siempre, te abrazaré por siempre. Latirá corazón por siempre, tu cielo llevaré por siempre, mi
Bueno, ¿qué tal les pareció este video? Yo creo que Carolina me odia muchísimo cuando lo coloco, pero esto es la verdadera noción del por qué tantos trabajamos por el hecho de conseguir más donantes, de mejorar la calidad de vida. Pero si ustedes se dan cuenta, el proceso parte de algo muy doloroso, que es la pérdida de un ser querido. Pero a partir de esa pérdida, como en el video aparece, podemos tener una cantante, podemos tener un futbolista, podemos tener un fotógrafo, ¿sí? Y esos son los ejemplos de los que nos hacen sentir más adelante y todo el esfuerzo que hacemos diariamente. Es muy importante que todas las instituciones estén vinculadas al proceso. Como pertenecemos a la Regional 1, les cuento que no solo existe una institución, son 11 instituciones trasplantadoras a nivel de la Regional 1. Ahorita les explico qué son las regionales y cómo estamos divididos para que ustedes puedan entender. Estas instituciones todas cumplen con un programa de trasplante. Puede que en unas tengan trasplante hepático, otras trasplante cardíaco, trasplante renal, pero todas son el vínculo. Entonces, cuando tengamos presencia de algún coordinador de trasplante, puede ser que llegue yo con Grupo Fundonar o los 7 médicos del Grupo Fundonar que somos en la ciudad de Bogotá, o también pueden llegar médicos del Hospital San Ignacio, de la Clínica Chayo, que les van a hacer el vínculo para poder hacer el rescate de órganos. Además, en la Regional 1 contamos con 3 bancos de tejido. Estos bancos de tejidos, de pronto, durante toda la charla voy a explicar qué es órganos y tejidos. A grosso modo, órganos nos describimos a sus como el corazón, los pulmones, riñones, hígado. Y cuando hablamos de tejido vamos a hablar de córneas, de músculo, de articulación, de piel, de hueso. ¿Listo? Estos bancos de tejidos son especialistas en la extracción, en la manipulación, en el tratamiento y después en la distribución, importantes como para los bancos de quemados, para las personas que necesitan trasplante de córneas para poder ver, como el video de este fotógrafo. ¿Por qué es tan importante que todas las instituciones tengamos ese poder de poder notificar? Porque toda la parte de trasplantes, de mejoría del paciente, es un embudo total. Resulta que en el año, cifras del 2020, tuvimos 4.173 notificaciones de posibles donantes, pero esos posibles donantes se convirtieron en potenciales menos, mucho menos de la mitad. Pero si ustedes ven de esos potenciales, muchos dejaron de ser elegibles. Vemos que se redujo a la mitad esos potenciales donantes que pudieron ser elegibles para extracción. Pero de la extracción, llevar al cabo la extracción del componente y poder llevar el trasplante, no se alcanzó tampoco los elegibles. Fueron 413. Entonces, entre más notifiquemos, entre más detectemos los pacientes, tendremos mayor oportunidad para poder llegar a un trasplante, a una extracción exitosa. En Colombia estamos divididos por unas regionales, aunque todo Colombia se rige a partir del Instituto Nacional de Salud. Todos los departamentos estamos vinculados a ciertas sectoriales o ciertas regionales, en las cuales se independizan para el proceso logístico, el proceso administrativo y el proceso operativo. Digamos, en la ciudad de Bogotá, la Secretaría de Salud Distrital maneja toda la Regional 1, nosotros, por lo cual, aunque estemos en la ciudad de Bogotá, nos dividimos y vamos a otros departamentos, como el departamento del Meta, el departamento del Boyacá, donde hemos rescatado en la ciudad de Tunja, hemos rescatado en la ciudad de Villavicencio, hace poco en la ciudad de Tunja y en la ciudad de Yopal rescatamos, con el cual logramos exitosamente el rescate de varios componentes anatómicos. Pero si ustedes me dicen por extensión, uno diría, miércoles, la Regional 1 es la que más debe donar por la cantidad de departamentos. Pero si ustedes ven los departamentos, tenemos departamentos como el Amazonas, el Guainía, el Bichada, que hasta ahorita tienen unidades de cuidado intensivo y son muy difíciles el acceso. Pero estamos vinculándonos más y aumentando nuestro proceso logístico para poder llegar a esos departamentos también a rescatar. Este mapa es muy importante también por las estadísticas que les digo, porque el COVID ha hecho que todos los aspectos de nuestra sociedad, incluido el trasplante, sea deteriorado. Si ustedes ven las estadísticas, en el periodo 2019 tuvimos en la Regional 1 64 extracciones exitosas, pero para el año 2021, el 2020, para el periodo del COVID, redujimos a más de la mitad. Solo 36 rescates y de exitosas fueron logradas a partir del año. Y más adelante les mostraré la lista de espera. 3.000 personas están esperando. 36 es muy poco. Pero no es solo bonito, no es solo altruista, amoroso hablar de donación, sino que estamos regidos ante la ley. Desde el año 2000, ¿qué es importante de la ley? Saber que desde el 2004 estamos, todo lo que tenga que ver con la trata, la venta, el comercio, la distribución de órganos sin fines de trasplantes y sin ser de la red, es un delito.
y por lo cual tendrán que cumplir muchísimos años de cárcel y también muchísimas multas. Entonces, por lo cual en Colombia no se puede traficar órganos a partir de la ley. Desde el periodo del año 2016 llega la última ley, que es la 1805, donde nos describen a todas las personas naturales de Colombia que somos potencialmente donantes. Y es que no es que estemos obligados. Cuando hablamos de que todos podemos ser donantes, es que todos tenemos corazón, todos tenemos pulmón, todos tenemos riñón, y lo que quiere la ley es que decida que el único que decida seas tú. Es que es muy difícil poner a decidir sobre tu cuerpo a otra persona, porque cuando tú te quieres colocar un tatuaje, te quieres poner un piercing, tú escoges el tatuaje, el piercing, en dónde quieres colocártelo, de qué color quieres, de qué tamaño, y lo decides tú. Y es igual, quien debe decidir sobre sus órganos eres tú, y eso es lo que quiere la ley, que el único que decida seas tú. De esa ley que también nos dice que todas las instituciones debemos entrenarnos, debemos capacitarnos y además debemos facilitar todos los procesos que conlleven a la extracción, a la donación, a la detección, al diagnóstico, al mantenimiento del donante, y por ley la institución debe saberlo, conocerlo. Todos somos potencialmente donantes, como lo dije. Además, pero algo que quiero que tengan en cuenta es que pese a que todos seamos donantes, los médicos coordinadores siempre hablaremos con la familia. Para nosotros el proceso de donación no debe ser pues una obligación, debe ser un acto de amor, porque eso nos ayuda a que ese proceso sea exitoso y que logremos que el trasplante también sea exitoso. Pero ¿qué también nos obliga la ley? La ley nos obliga a hacer una consulta y saber si tú querías o no querías. Y ante el instituto tenemos una base de datos donde recolectamos quiénes han dicho y quiénes no han dicho que quieren ser donantes, no quieren ser donantes o nunca dijeron nada. Para la ley, si tú nunca dijiste en vida, quiero ser o no quiero ser, uno asumiría que tú nunca dijiste que no, por lo cual podemos continuar con el proceso legal y el proceso de extracción en el caso que llegues a fallecer. Cuando ya llegue la notificación directamente a la institución, los médicos coordinadores, de hecho ustedes pueden hacer también que les den ese registro de voluntades, pero normalmente no lo avisan a nosotros y nosotros lo diligenciamos. Este registro certifica ante la ley y ante el Instituto Nacional que el paciente con una cédula tal, ¿cierto? Ha dicho o ha expresado en vida que quiere ser donante o que no quiere ser donante. Pero con esto es la única forma, por lo cual desde esta ley, digamos, las personas NN no podrían ser donantes porque no hay cómo ver que el paciente haya querido o no haya querido en vida. ¿Y quiénes pueden ser donantes? Les cuento que todos podemos ser donantes. Y hay que quitarnos todos los mitos que tenemos sobre la edad, el sexo, la religión, la raza. Porque lo importante es notificar, hacer el proceso de poder hacer el diagnóstico verdadero y además poder aumentar la cifra de donaciones. ¿Y los donantes quiénes son? Los donantes, pues hay de dos características. Los donantes vivos, como el que se ve aquí, feliz, rozagante, ¿cierto? Ese donante vivo, un ejemplo básico, es la madre que le dona uno de sus riñones a su hijo que entró en diálisis. El hijo que le dona una parte de su hígado o una parte de su pulmón a su papá por una enfermedad terminal. El hermano que le dona médula ósea a su hermano porque está sufriendo una leucemia, ¿cierto? Y los otros tipos son los donantes cadavéricos. Se dividen en dos tipos, es fácil. Los pacientes, el típico de la novela, el que conocemos que hace una parada cardíaca y esos llegan al fallecimiento, esos pacientes son donantes de tejidos. Recordemos, tejidos son piel, articulaciones, hueso, músculo, ¿cierto? Con el cual pueden mejorar la calidad de vida de casi 50 pacientes. Y los donantes que fallecen, pero que se les llama a corazón latiente o los pacientes que hacen muerte encefálica. Recordemos que la muerte encefálica es la muerte del paciente, tanto ética, médica, legalmente del paciente. Esos pacientes son tan importantes porque pueden ser donantes tanto de órganos como de tejidos, por lo cual mejorarían la calidad de vida de más de 56 pacientes, pero no solo de 56 pacientes. Recordemos que los pacientes tienen familia, tienen amigos, entonces mejoraríamos la calidad de vida de muchísimas personas a partir de la donación. ¿El proceso cómo es? Cuando tenemos un paciente con alta sospecha de muerte encefálica, ahorita recordamos cuáles son los que vamos a notificar, lo importante es entrenarnos. Todo el personal debe estar entrenado, porque les recuerdo que la ley dice, no solo el médico, la ley dice que el personal asistencial o que está entrenado en la atención de los pacientes debe diagnosticar y hacer una detección oportuna o estar entrenado en la detección. Y todo esto va a la ruta completa para llevar un trasplante. ¿Cómo va esto? Detectamos los pacientes. ¿Dónde detectamos los pacientes? En nuestra institución.
En todos los servicios que tenga nuestra institución podemos detectar el paciente. Cuando detectamos, cumplimos las características, vamos a hacer una notificación especial. La notificación va a ser directamente al número de la red de trasplante. En el caso de la Regional 1 va para la Secretaría de Salud Distrital, más adelante les doy el número telefónico, o también tienen un vínculo estrecho con nosotros, con los coordinadores, que tienen nuestros números y también nos lo pueden notificar. La detección, la notificación sigue siendo en nuestra institución, en la institución donde se encuentra el paciente. Posterior a la notificación, el médico coordinador va a hacer un acercamiento formal tanto telefónico como presencial en la ciudad donde se encuentra el potencial donante y va a asesorar el proceso de diagnóstico de muerte encefálica. Ahorita que hablemos de diagnóstico, vamos a hablar un poco más de diagnóstico. Ese diagnóstico es importantísimo, con el cual debe ser rápido, oportuno y certero, porque estamos con un paciente que falleció. Recordemos que el periodo de fallecimiento produce un periodo de degradación tanto en nuestros componentes orgánicos como en nuestros tejidos. Entonces empezamos a correr a partir de ese diagnóstico contra el tiempo para poder rescatar. Después llega la parte más fundamental, que es la información. Esa información se divide en dos partes, en la que ustedes dan como médicos asistenciales, como enfermeras, como el proceso profesional asistencial, y después el de nosotros, que decimos cómo el paciente es tan especial y puede llegar a ser un donante y mejorar 56 personas para arriba. Todo ese proceso sigue siendo en nuestra institución. Todo lo hacemos en nuestra institución. Nosotros somos los que vamos a donde esté el donante. Después llega el periodo de mantenimiento. Ese periodo de mantenimiento es donde nosotros, con nuestro entrenamiento clínico, académico, profesional y todos los recursos que tengamos, logramos que ese paciente que falleció siga funcionando o perfundiendo sus órganos con el fin de lograr una extracción. ¿La extracción dónde se va a hacer? En las salas de cirugía de nuestra institución. Si ustedes ven, el donante nunca se mueve en nuestra institución. Siempre va a estar en nuestra institución con todos nuestros recursos y nosotros somos los que nos trasladamos hacia ustedes. Cuando logramos la extracción, llevamos o distribuimos nuestros órganos o componentes anatómicos a las instituciones donde se va a lograr el trasplante. ¿Para dónde se van? Puede ser que vayan a la ciudad de Bogotá, puede ser que vayan a la ciudad de Medellín, de Bucaramanga, de Cali, de Barranquilla, porque van donde el paciente que más lo necesite está esperando ese componente. ¿Quiénes son los encargados de notificar? La institución que cuente con todos los servicios deben estar entrenados en el diagnóstico y en la detección para hacer la notificación específica. Ustedes aquí los veo, la unidad de cuidado intensivo, adulto, pediátrico, neonatal, ¿cierto? El área de reanimación, de urgencias, mención hospitalización, mención morgue, porque todas esas áreas son capaces de diagnosticar y detectar los pacientes. La morgue para los pacientes que van en parada cardíaca pueden ser donantes de tejidos. Hospitalización, de hecho hemos tenido muchas notificaciones de pacientes en ambulancia. El médico de la ambulancia detecta que es un trauma craneoencefálico severo, nos notifica, voy para tal institución en la ciudad de Tunja, y ahí nosotros también hacemos un acercamiento directamente con referencia para ver cómo va el paciente y cómo llegó y en qué condiciones. Como les decía, la ley nos dice y nos establece todo, porque eso no es solo una cuestión de amor, sino nos tenemos de entrenar, capacitar para poder lograr la extracción. Estamos obligados a notificar. Y es que es como cuando tenemos un paciente con sarampión, un menor que llegue a presentar sarampión, que llegue a presentar dengue, es notificación inmediata. Al igual, los pacientes potencial donantes son de notificación inmediata, porque ellos van a mejorar muchísimas personas a partir de ese diagnóstico. ¿Quiénes vamos a reportar? Son fáciles, no es tan difícil. Los pacientes con mal pronóstico neurológico. Esos pacientes de mal pronóstico neurológico, yo les puedo decir, un paciente que tenga un aneurisma de carótida, que fue llevado a un clipaje y a una colocación de estén endovascular, un paciente que llegó muy bien, no se esperaba que hubiera ninguna complicación, durante el procedimiento el estén se tapa y produce un ACV isquémico severo. Pese a que ese paciente en el momento no tiene muerte encefálica, acaba de presentar el deterioro, puede ser que prosiga a otra cosa como sea un coma o que se recupere o que fallezca, ¿cierto? Ese paciente debe ser notificado. Los pacientes con que ingresan con Glasgow menor de 5 y estamos acostumbrados a verlos en los ACV hemorrágicos, en los ACV isquémicos, en los traumas craneoencefálicos, en el cual, pese a que tenga reflejos, ya tiene signos de deterioro o de compromiso neurológico, son sumamente importantes para la notificación. O los pacientes que se diagnostica el fallecimiento, tanto en parada cardíaca, como se le ha acostumbrado, o los pacientes que presentan muerte encefálica. Esos pacientes que diagnosticamos rápidamente la muerte encefálica son los de más urgencia, porque les recuerdo, tenemos de correr contra el tiempo para poder llegar a la extracción. Estos números que yo dejo ahí son los números de la Secretaría de Salud Distrital para los de la Regional 1. Pueden notificarlos y ellos inmediatamente nos notifican a nosotros como médicos coordinadores. Cuando no les tengan miedo, y hemos detectado mucho que el personal asistencial a veces tiene como, uy, ¿qué me van a preguntar? ¿Me van a regañar? No, para nada. Lo único que vamos a preguntar son las cosas básicas del paciente.
en dónde se encuentra, en qué institución, en qué servicio, cuál es el nombre, cuál es la cédula, cuántos años tiene, cuándo ingresó, qué soportes tiene, las cosas básicas del paciente. De ahí en adelante nosotros nos encargamos directamente de saber algo más y poder hacer toda la logística operativa y el tratamiento. ¿Qué pasa cuando nos notifican? Cuando ustedes notifican a la Secretaría de Salud o a nosotros, nos llega la llamada, nos llega la alerta, y el médico coordinador va a hacer el acercamiento formal con ustedes y va a entrar o va a valorar al paciente a ver qué condiciones cumple. Puede ser que entre en seguimiento. El paciente del trauma craneoencefálico que ingresó con reflejos, pero tiene un edema cerebral severo, no es de tratamiento neuroquirúrgico, están esperando a ver, entra en sistema de neuroprotección. Duramos vigilándolo diariamente, puede durarse hasta 7 días, y vemos en qué se transforma o qué pasa o qué acontecimiento pasa posterior a ese trauma. Puede ser que de momento de la notificación nos digan y tengamos ya la confirmación de la muerte encefálica y empecemos todo el protocolo de mantenimiento a ver si podemos o no podemos rescatar órganos con este paciente. Que salga el protocolo, ese paciente que teníamos en seguimiento, pues ya no desarrolla muerte encefálica, sino queda en un estado comatoso, no fallece, por lo cual pues sale el protocolo y no seguimos con el proceso, pero acompañamos todo el proceso. O la contraindicación. Pese a que yo les digo que todos somos donantes por sexo, raza, religión, edad, hay contraindicaciones por cada paciente. Cada paciente hay que evaluarlo de una forma integral. Un paciente con una enfermedad metastásica no podría ser donante de componentes anatómicos. Pero hay diferentes tumores que, pese a que sean cancerígenos, se comportan de una manera distinta. Digamos, las lesiones epidérmicas cancerígenas nos contraindican completamente los periodos de extracción de componentes orgánicos. O los tumores intracerebrales, no todos clasifican para la contraindicación. Y si hablamos de muerte encefálica, Colombia es un país que se ha elegido mucho con el protocolo internacional, más que todo nos guiamos mucho con los protocolos españoles, que son el país con mayor número de rescates y que más tienen estudios a partir de la donación, pero también nos guiamos mucho de las guías americanas. El proceso de muerte encefálica, ante todo, es un diagnóstico clínico del paciente. El paciente debe cumplir las características clínicas, que son 3. Es muy fácil. Primero, el paciente tiene que tener una etiología del por qué tuvo el deterioro neurológico severo. Y eso se debe ver con una imagen. Todos los pacientes que vayan a ser donante de órganos deben tener una imagen cerebral. Un TAC, una resonancia, una gamografía, un angioTAC, una panangiografía, el cual identifique qué le causó la lesión. Después de que tengamos la etiología, pasamos a la clínica del paciente. ¿Cuál es la clínica del paciente? La ausencia de reflejos del tallo y la ausencia de respiración espontánea. Y ahí se dividen las dos. La ausencia de reflejos del tallo, que ahorita vamos a hablar uno por uno, es la clínica de la muerte encefálica. Pero para poder lograr la visualización o el manejo integral o ver el diagnóstico clínico, hay que hacer y hay que descartar todos los confusores. Recordemos que la muerte encefálica es la muerte del paciente, tanto ética, médica o legal, por lo cual el protocolo debe ser muy bien establecido, saber muy bien las características, porque no vamos a diagnosticar, no vamos a hacer un simple diagnóstico, vamos a diagnosticar la muerte del paciente. Es el fallecimiento. Es quitarle también, hay que decirle, y con eso podemos, si diagnosticamos la muerte del paciente, podemos decirle a la familia, ya decirle no hay nada más que hacer, y la familia deja de tener una esperanza que la está lastimando día a día porque no hacemos un diagnóstico oficial. Fundamental porque los pacientes de muerte encefálica son donantes totipotenciales, pueden ser donantes de tejidos y de órganos, por lo cual estamos pensando en 56. Entonces veíamos la parte clínica del paciente. Principal, antes de hacer la valoración, es quitar todos sus distractores que nos pueden simular una ausencia o un deterioro neurológico. Lo principal que tienen estos pacientes es la sedación. Y ustedes me dirían, doctor, mi protocolo dice que tengo que esperar 30 horas para retirar la sedación, para haber retirado la sedación y hacer una valoración neurológica. Yo les digo que no hay un protocolo establecido sobre el tiempo. El tiempo establecido por la norma para hacer una valoración integral posterior al retiro de la sedación es según el volumen de distribución y según cómo se distribuye a partir de la sedación. Yo les digo, el efecto opioide, como es el fentanil, tú puedes hacer una valoración integral después de 6 horas de retiro de la sedación. De hecho, algunos estudios hablan de 4.5 horas, pero 6 horas posterior al retiro te permite hacer una valoración integral óptima del paciente que tiene criterio de muerte encefálica. Pero si el paciente estuvo con tiopental, un barbitúrico de alto efecto, tiene una depuración muy lenta, tienes que esperar casi 3 días para poder hacer una valoración integral de los reflejos del tallo y el examen físico del paciente. Por lo cual, otro ejemplo, el Propofol, que ahora lo usamos muchísimo, antes no lo usábamos tanto, ahora lo usamos muchísimo por pandemia. Propofol tiene una vía muy rápida de degradación, por lo cual tú a las 2 horas puedes hacer una valoración integral y con eso
quitamos el tiempo de 24 horas de espera a hacer el diagnóstico de muerte y seguimos acelerando el proceso para poder hacer un diagnóstico oportuno y lograr una extracción, que es lo que al fin queremos. Pasamos a, ¿qué otros distractores pueden haber? Todos los estados metabólicos que conlleven también a la simulación, como la hipotermia, la hipotensión, serían las principales causas. Los estados metabólicos, como es la intoxicación por diferentes metales, digamos el plomo y el mercurio, simulan también una alteración del estado neurológico, o también estados metabólicos como la hiperuricemia, fallas hepáticas, el cual también provocan la simulación o la intoxicación del sistema nervioso que no permite la valoración íntegra. Descartamos todos los simuladores, tenemos ya fuera la sedación y empezamos a hacer la valoración. Tenemos de cumplir con que los 6 reflejos del tallo, los 6 estén ausentes para cumplir los criterios de muerte encefálica. Y recordemos que todo lo que valoremos en nuestro cerebro, en nuestra cara con los reflejos del tallo, si hacen alguna acción periférica, está positivo. Pero si usted estimula periféricamente al paciente y hay una reacción, no significa que el paciente no esté en muerte encefálica. Recordemos que vamos a ver si el cerebro que está dentro de nuestra cabeza deja de funcionar. Pero recordemos que anatómicamente tenemos la médula que va por la columna y ella puede seguir teniendo reflejos, por lo cual los reflejos espinales o periféricos no contraindican el diagnóstico de muerte. Los primeros diagnósticos que vamos a ver son los reflejos altos o mesencefálicos, que son el pupilar y el corneal. El reflejo pupilar es muy fácil de valorar. Yo creo que todos estamos muy entrenados en valorar rápidamente las pupilas. Lo que queremos es hacer con un reflejo o un estímulo lumínico que haya un efecto motor en la pupila, que se contraiga o que se dilate. Simplemente vamos a valorar las dos acciones, tanto el reflejo consensual como el motor, y vamos a ver si se reacciona a algún estímulo lumínico en cualquiera de los dos ojos. Desde aquí les digo, los reflejos deben ser bilaterales. Si el paciente, por alguna o X motivo, no tiene cómo valorarse o un globo ocular, o el oído, o una parte del velo del paladar, no se puede hacer valoración neurológica y más adelante les digo cómo podríamos hacer el diagnóstico. Pasamos de la parte pupilar, seguimos bajando un poco, seguimos siendo mesencefálicos y vamos a ver el reflejo corneal. Para el reflejo corneal yo siempre les pongo un ejemplo. Tú vas en una cicla, vas muy rápido y resulta que vas tan rápido que no puedes soltar el maniobro porque te vas a caer. Y un mosquito se te cae dentro del ojo. Lo primero que va a hacer tu ojo es tratar de pestañear muchas veces para poder retirar ese mosquito, porque te está produciendo una reacción. Pero si no puedes solo con el parpadeo retirar el mosquito, empieza a llorosear. Y si solo lloroseando no empieza a poder hacer protección, que es vasoconstricción, y empieza la inyección conjuntiva. Por lo cual, ¿cómo vamos a valorar el reflejo? Es estimulando directamente como si fuéramos un mosquito. Con un efecto no corrosivo, con un objeto no corrosivo, como una gasa, como un algodón, vamos a tocar esa córnea, a ver qué efecto motor hay. ¿Será que parpadea, empieza a lagrimear o se vuelve rojo el ojo? Son efectos que harían positivos para ese reflejo. Si no se llega a presentar ninguno de los dos, pues el reflejo sigue ausente. Seguimos bajando en la valoración neurológica. Ya vemos un poquito más del tallo cerebral, empezamos a ver la parte media, donde están los reflejos del puente, que son los vestibulares, el óculo cefálico y el vestíbulo coclear. ¿Cómo se valora el óculo cefálico? Ustedes lo han escuchado mucho como los ojos de muñeca, y es que si tú coges la cabeza de un paciente de estado de mínima conciencia, cualquier efecto como la luz, los colores y el movimiento van a hacer que centre la mirada en algún punto. Entonces van a coger la cabeza con los párpados abiertos, van a ver la mirada del paciente. El paciente siempre debe tener una mirada fija. Pese a que usted direccione la cabeza del paciente hacia cualquier lado, la mirada siempre debe estar fija hacia un punto, así tú la voltees de la derecha a la izquierda, de arriba para abajo. Eso significa que todavía está presente. Pero si el paciente, cuando usted mueve la cabeza, tanto arriba, para abajo, de derecha a izquierda, la mirada se va hacia donde tú la direccionas, es lo que consideramos como una muñeca. Tú pones a mirar la muñeca hacia la dirección que tú quieras. Ese que tiene un estado, no tiene esa misma conciencia, o sea, no hay nada de conciencia en ese paciente, ese reflejo estaría ausente. ¿Vale? Y el reflejo más difícil de valorar, que es el vestíbulo coclear, lo que vamos a hacer es una estimulación con un líquido que puede ser tanto caliente como frío. La norma colombiana no describe la temperatura, pero si tú ves la norma internacional, hablan de que se hace con líquido frío. Pero yo le digo, ¿cuánto es los grados de líquido frío que vamos a hacer? Vamos a hacer 6 grados menor a la temperatura corporal del paciente, o podemos tener un líquido caliente 6 grados mayor a la temperatura corporal del paciente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar una jeringa, preferiblemente de 50 o de 20. Vamos a colocar al paciente a 45 grados. Vamos primero a hacer una endoscopia, vemos cómo está el conducto auditivo, cómo está la membrana timpánica. Por los pacientes de trauma craneoencefálico con fractura de base de cráneo no se podría hacer este reflejo. Vemos si hay otorragia, vemos si hay sangrado, vemos si hay alguna lesión. Si hay alguna lesión no podríamos hacer el reflejo.
pero si tenemos íntegro, vamos a realizar. Vamos a inyectar ese líquido caliente, ese líquido frío, y vamos a ver el efecto motor. ¿Cuál es el principal efecto motor? Es el movimiento de los ojos. Hacen un movimiento rápido, que es un nistagmus, que es si las pupilas van muy rápido, que pueden direccionarse hacia donde tú estás estimulando o hacia donde no estás estimulando. No es necesario en sí que se aleje o no para decir positivo. Si se mueve el globo ocular, es positivo el reflejo. Pero no solo eso puede hacer el paciente. El paciente puede hacer un retiro, subir las extremidades, mover otras extremidades, y eso significaría que también está positivo. Y valorando los últimos dos reflejos, son los reflejos del bulbo, son un poco más fáciles de valorar. El principal, el nauseoso, vamos a valorar con una paletilla el velo de paladar tanto derecho como izquierda. Ustedes han visto de pronto muchos especialistas, médicos y enfermeras, que lo que hacen es mover el tubo orotraqueal para ver si el paciente presenta un arcado. Lo que queremos es que haga un efecto motor el paciente, que ese movimiento en el velo del paladar produzca una arcada a tos o movimiento, ¿cierto? Si tú estimulas y no presentas movimiento, pues está ausente. Y el último, que sería el reflejo carinal, o también lo llaman el reflejo tusígeno, es por medio del tubo orotraqueal vas a colocar una manguera, el cual, una cánula, una manguera, lo que quieran, una sonda, van a llegar hasta el punto distal, y ese solo movimiento de introducción va a provocar que el paciente haga una tos. Pero después de que tú introduzcas, vas a retirar sostenido, sin hacer rápido, porque puedes retirar el tubo, y vas a ver si el paciente presenta movimiento motor, que sería pues más originado como la tos. Si el paciente no presentó ninguno de esos movimientos motores a ninguno de esos estímulos, significa que tiene una clínica de muerte encefálica. Y recordemos, la agua. Antes de todo, de valorar los reflejos espinales, recordemos también que hay un par craneal que también hay que valorarlo, y es el reflejo al dolor. Todo el mundo me dice es que presenta estímulos dolorosos. Bueno, ¿a dónde? No, que le hacemos en las uñas y tiene dolor. Eso no es un reflejo positivo para la muerte encefálica. El dolor se valora de origen central y se van a ver con las tres ramas del trigemio, tanto frontal, malar o mandibular. Van a hacer una presión sostenida bilateral en región frontal, en región malar y en región mandibular posterior, con el cual, de hacer la presión sostenida, ver si el paciente presenta fases de dolor o presenta movimientos de las extremidades. Esos movimientos de las extremidades a la estimulación dolorosa central, o sea, en la cara, sí es positivo, o sea, significa que el paciente tiene reflejos. Pero si no llega a presentarlo, significa que siguen ausentes y la parte motora del reflejo de este par craneal está ausente, por lo cual también es clínica de muerte encefálica. Como les digo, la respuesta medular puede estar presente. Es que normalmente estos pacientes tienen una médula íntegra, pero la médula puede estar comprometida en traumas craneoencefálico, raquimedular. Esos pacientes son aparte. Pero estos pacientes de muerte encefálica pueden tener una médula íntegra. Si ustedes lo ven, ¿cómo podemos hacer latir un corazón? Tenemos todavía sistema nervioso que es medular, que no compromete nada al central, que no compromete nada al autónomo, nada, pero pues nos ayuda a que siga moviéndose ese tórax o algo a partir de la estimulación. Entonces los reflejos plantares, osteotendinosos, cutáneos, abdominales pueden estar presentes y pueden también hacer, hay unos reflejos muy fuertes que asustan al personal asistencial, como son los signos de Lázaro o signos de dedo ondulante, que vemos el paciente, aunque tiene clínica de muerte encefálica, sigue moviendo la mano, sigue moviendo el pie, pero es un reflejo completamente medular. ¿Y qué característica tienen estos reflejos? Es que se desgastan a partir de la muerte encefálica. Son repetitivos, tú les empiezas a hacer repetir, y en un momento se desgastan y dejan de aparecer. Cuando ya tenemos la clínica de la muerte encefálica, falta el último punto de diagnóstico, que es demostrar que el paciente no respira. La norma no dice que debemos de hacer test de apnea, la norma dice que debemos demostrar que no respira ese paciente. Pero yo les pongo el ejemplo, o les pongo la pregunta. ¿Cómo podemos demostrar que el paciente no respira? Es ahí donde sale el test de apnea. El test de apnea es un diagnóstico que se parte de un protocolo para poder hacerlo, y ese protocolo demuestra que con la elevación del CO2 estimulas el origen central respiratorio, ¿sí? Y vas a provocar una ventilación del paciente. Eso es lo que quiere el test de apnea. ¿Cómo vamos a hacer el test de apnea? Fácilmente. Vamos a cumplir los requisitos, y es ahí muy importante. El test de apnea es un protocolo muy agresivo. Prácticamente tú vas a hundir a un paciente en una piscina, lo vas a empezar a ahogar para que él reaccione y respire. Eso es lo que tú quieres hacer. Ahogarlo para que él se estimule en su origen central para que pueda respirar. Entonces, lo primero es iniciar una clínica de muerte encefálica descartando todos los confusores y teniendo un diagnóstico etiológico, imaginológico del por qué conllevó eso. Debemos tener una máquina de gasimetría, tener el personal asistencial óptimo, que incluye el médico, la enfermera y el terapeuta respiratorio. ¿Por qué es fundamental? Porque todos tienen unos factores especiales. Vamos a hacer visualización o vigilancia del paciente durante la apnea. Vamos a hacer
toma de laboratorios, manejo del ventilador, manejo de la vía aérea con el terapeuta respiratorio y el diagnóstico que debe certificarse por un médico, por lo cual el médico está presente. Hay unas fases ya de preparación, después de que ya cumplimos con los procesos, vamos con la preparación. El primer periodo es la preoxigenación del paciente. Normalmente son 10 minutos, hay varias instituciones que hacen 5 minutos nomás. Vamos a elevar la FIO2 del paciente al 100%. Cuando ya tenemos los 10 minutos de preoxigenación, tomamos una gasimetría. La gasimetría inicial es muy importante para hacer las correcciones si está muy inestable, pero yo les digo que las correcciones las pueden tomar antes de la preoxigenación y llevar a la gasimetría después a hacer unos cambios más adelante, vamos a hablar. Cuando ya tenemos las correcciones, vamos a hacer el cálculo del tiempo apnea. No es un tiempo específico para todos los pacientes. Todos se calculan a partir de este cálculo que tiene que ver con la presión de CO2 arterial. El cálculo se hace en el adulto, o niños mayores de 40 kilogramos, hacia el adulto, se va a hacer con una constante que es 60, que ese 60 es el número esperado de PCO2 para que sea positivo, el test de apnea. Vamos a restarle el PCO2 actual del paciente y vamos a dividirlo en 2.5. 2.5 es una constante que es el CO2 que se eleva por minuto de apnea en el paciente, en el adulto. Si tenemos un niño menor de 40 kilogramos, menor de 40, porque los niños de 12 pueden ser mucho más pesados, vamos a dividirlo en 4. Entonces, si usted pone un ejemplo, un paciente con un PCO2 de 52, si lo elevamos y lo dividimos en 2.5, le va a dar más o menos 3.6 minutos de apnea. Pero si el paciente comienza con un PCO2 de 30, ese paciente va a llevar a casi 10.6 minutos de apnea. El tiempo es distinto, pero con el cual vamos a lograr que llegue a 60. Hacemos esa gasimetría, hacemos el cálculo y hacemos el proceso. El test de apnea convencional se hace con el retiro del soporte ventilatorio. Ahorita hay una variante que se hace con CPAP. Más adelante podemos hablarle un poco de cómo lo podemos hacer con nuestros ventiladores. Lo que vamos a hacer es monitorizamos muy bien al paciente, desconectamos el circuito y vamos a administrar el oxígeno al 100%, vamos a colocar una cánula. Recuerden que la cánula debe ser menor del 25% o del 30% del diámetro del tubo traqueal porque puede producir un neumotórax o una hiperinsuflación del pulmón y producir una lesión severa que haría que termináramos el test de apnea y que contraindicáramos diferentes órganos como corazón y pulmón. Cuando ya tenemos el oxígeno directo, vamos a esperar el tiempo de apnea para tomar una nueva gasimetría. Durante ese tiempo de apnea, lo importante es que el paciente esté en decúbito, lo tengan completamente descubierto y vigilar que el paciente no presente una ventilación. No es que tenga un movimiento como un hipo, ¿sí? Porque eso lo pueden hacer los reflejos medulares. Es que no hay una ventilación. La respiración y la ventilación tienen que ver con un periodo de inspiración y un periodo de expiración, donde se eleve el diafragma, se eleve el tórax y se descomprima. Eso es una ventilación. Si llega a presentar alguna ventilación, tienen que suspender directamente el test de apnea porque ese paciente está vivo. No hay que demostrar que está muerto porque está en movimiento y está respirando, ¿cierto? Si llega a presentar alguna inestabilidad, hay que retirar, hay que suspender este proceso, volverlo a conectar y empezar a mejorar y a reanimar o lo que tengamos que hacer para mejorar la inestabilidad del paciente. Cuando se completa el tiempo, tomamos una gasimetría, si no presenta ninguna inestabilidad, si no presenta ninguna ventilación, tomamos la gasimetría y ahí cuando tengamos la muestra ponemos otra vez la ventilación y lo ponemos a respirar nuevamente. Cuando tomamos esa gasimetría vamos a esperar el segundo proceso, no solo la parte de ventilación, sino también ver cómo elevó el PCO2. ¿Qué podemos tener en el diagnóstico del test de apnea? El diagnóstico puede ser positivo, puede ser negativo, indeterminado o fallido. ¿Qué es positivo? Que durante el tiempo de apnea que presentó el paciente no presentó ventilación, no hubo respiraciones de ese paciente. Pero además elevó los niveles de CO2 esperado. ¿Cuáles son los niveles de CO2 esperado? El 60. Pero también se evalúa cuánto elevó. Si el paciente pasó de 60, decimos que está positivo. Pero si el paciente no alcanzó a 60, pero elevó 20 milímetros de mercurio a partir del PCO2 inicial del paciente, ese también es positivo. Yo les pongo el ejemplo. Tiene un CO2 inicial de 30 y el paciente les elevó a 50. No llegó a 60, pero subió 20 milímetros, significa que sigue estando positivo. El paciente subió de 54, subió a 60, es positivo. Si de 35 subió a 45, no alcanza a los 20, no alcanza a 60, significa que está negativo. ¿Listo? Para el paciente que presenta negativo el test de apnea, es que presentó movimientos respiratorios durante el tiempo de apnea. Significa que está ventilando, significa que todavía hay cerebro o algo en el cerebro todavía está funcionando. Puede ser indeterminado, que es que tú lo viste, lo observaste durante todo el tiempo y no ventiló. Ese paciente no se movió para nada, pero no alcanzó los niveles óptimos de CO2. Significa que no sabemos en sí si estuvo reteniendo,
Si el paciente era epocoso, puede ser otra de las alternativas, o algo que no nos ayuda a diagnosticar. O si es fallido, es que durante el periodo de apnea el paciente presentó algún grado de inestabilidad que tocó volver a colocar ventilación. El diagnóstico es clínico. Como les decía, los 3 puntos. Buscamos la etiología, la clínica del paciente, demostramos que no respira el paciente y ahí podemos certificar. ¿Cómo se certifica el diagnóstico de la muerte encefálica? Se necesitan que 2 médicos de diferentes especialidades certifiquen. Uno de esos médicos debe ser de ciencias neurológicas, como el neurólogo, el neurofisiólogo, el neurocirujano, que diga que clínicamente el paciente tiene muerte encefálica o diagnostica la muerte clínicamente. Y el otro debe ser o el médico general de la urgencia, el médico general de la UCI, el intensivista, el urgenciólogo, el especialista que trabaja en las unidades de cuidado intensivo, y ese es el otro diagnóstico. Desde el segundo diagnóstico se considera que el paciente falleció, por lo cual es importante para la auditoría, para la parte administrativa, que usted explique que aunque el paciente tiene muerte encefálica en el diagnóstico, o sea, el paciente falleció, es un potencial donante de órganos, por lo cual te permiten seguir administrando medicamentos y los recursos a ese paciente. Si no escribimos y diagnosticamos la muerte del paciente, desde ese momento, la auditoría de las EPS pueden decir, pero si el paciente falleció, ¿usted por qué lo tiene todavía conectado? Es demostrar también de la parte administrativa. ¿Quiénes certifican o realizan el certificado? El certificado lo hace el médico tratante de ese paciente. Recordemos que los médicos de la red de trasplantes y los médicos coordinadores, cuando atendemos o ya tenemos la manipulación de ese paciente, el paciente ya falleció. Por lo cual no debemos esperar al médico para tener el certificado, sino el certificado se hace a partir del segundo diagnóstico de muerte encefálica. Pero hay circunstancias especiales y es más que todo en los niños. Los niños cambian un poco en el diagnóstico con los menores de 2 años. Porque también, aunque cumplen la clínica del paciente, hay que demostrar la imagenología, hay que demostrar la clínica del paciente, deben tener una prueba de funcionalidad con un electroencefalograma. El electroencefalograma solo se ausenta o no se coloca si podemos hacer una prueba de flujo complementaria. ¿Cuáles son las pruebas de flujo? La panangiografía, el angiotac cerebral, la gamografía de perfusión, el cual nos permite ver si hay flujo o no hay flujo en ese cerebro. Cuando son más chiquiticos, que son de 2 años a 2 meses, lo que pasa es que tienen que hacerse 2 valoraciones y debe tener un espacio mínimo de 2 días, de un día. Y si son más chiquitos aún, se tiene que hacer una nueva valoración a las 48 horas. Resulta que, como les dije, aunque el diagnóstico es clínico del paciente, a veces la clínica y la valoración física del paciente no nos permite hacer el diagnóstico. El ejemplo, el trauma craneoencefálico que también comprometió un globo ocular, por lo cual no puedes hacer valoración ni el pupilar, ni el corneal, ni el oculocéfalo, por lo cual no puedes hacer diagnóstico clínico. Ahí vienen las imágenes o los exámenes complementarios de ese paciente. Los exámenes complementarios, como ustedes ven acá, son de 2 tipos. Vamos a ver el flujo o perfusión cerebral o vamos a ver la funcionalidad de la neurona. ¿Cómo podemos ver? Los de menos estudios o los de menos diagnóstico como tal son las pruebas de electroencefalograma y de potenciales evocados. Lo que vamos a ver es que las células siguen funcionando, las neuronas siguen funcionando con su potencial eléctrico, ¿cierto? Aunque los estudios no avalan completamente, ante la norma y avala este procedimiento para el diagnóstico. O las pruebas complementarias de flujo, que son las que verdaderamente nos da la potestad del diagnóstico sin la clínica relativamente, que son las pruebas de funcionalidad. Las pruebas de funcionalidad, las pruebas de flujo son el angiotac, la panangiografía, el Doppler transcranial, donde, alguien está señalando, está divertido, donde vemos si hay flujo de sangre al cerebro. Si demostramos que no hay flujo de sangre a ese cerebro, pues el cerebro falleció. El órgano dejó funcionar. No hay necesario hacer más pruebas. Se demuestra que no hay flujo cerebral. Aquí les pongo una imagen una panangiografía, por lo menos en este lado. Miren el flujo tan bonito de esas carótidas, mira cómo llenan esas arterias, ¿cierto? Cerebral. Pero un paciente en muerte encefálica, aunque aquí hay flujo, deja de haber flujo. Ese cerebro falleció. Ese cerebro ya está en un periodo de necrosis, un periodo de descomposición y no hay ningún flujo cerebral. Mira la gamografía de perfusión de un paciente normal, ¿cierto? Mira cómo perfunden las diferentes áreas del parénquima. En un paciente que está en estado vegetativo de mínima conciencia, la perfusión es mínima, pero llega a perfusión a ese parénquima. Pero un paciente de muerte encefálica es completamente oscuro, es negro. No se ve ninguna perfusión. Aquí se demuestra que no hay sangre que llegue al cerebro, por lo cual el cerebro falleció. O pruebas de funcionalidad como es este electroencefalograma. Este es un electroencefalograma con una variabilidad aceptada, o sea, hay potencial eléctrico en esa neurona, pero en la muerte encefálica se ve completamente plano. Lo importante no es solo diagnosticar, sino decirle a la familia, comunicarle a la familia qué está pasando. Es que ustedes no están ocultando nada, el paciente está crítico.
sangró, tuvo un golpe, tuvo un trauma, tuvo un tumor que le comprometió su cerebro. Y el cerebro está solo y se ha colocado en el cráneo porque es muy sensible. Entonces es explicarle a la familia, ¿qué estamos haciendo? Mire, le hicimos de todo, pero él no responde. Decirle a la familia eso, decirle que estamos diagnosticando, que estamos viendo si funciona o no funciona el cerebro. Y si no funciona el cerebro, explicarles, no funciona, no sirvió, no pasó, y la familia, pese que va a tener mucho dolor, va a entender el proceso del diagnóstico. Para cuando nosotros lleguemos, podemos tener una comunicación afectiva, asertiva, para que puedan ser también y que puedan respetar y hacemos todo el proceso de extracción. El mantenimiento del donante, vamos a ver si podemos agilizar un poco el proceso, si no Carolina aquí me mata. Ojalá pudiéramos tener una charla solo mantenimiento, es el módulo que más me gusta dictar. Mantenimiento es todos esos procesos o todos los recursos, lo que tengamos a disposición para mejorar la perfusión de los órganos de un paciente fallecido y lograr una extracción. Ante todo, siempre recuerdo a mi profe, el intensivista, el doctor Eduardo Miñambres de la ciudad de Madrid, y el Hospital de Barcelona, que nos decía que no es solo tener un donante, es obtener la mayor cantidad de órganos y tejidos sanos que mejoren a muchos pacientes. Y fisiopatológicamente hablemos un poco. La muerte encefálica en sí tiene la misma fisiopatología, pese a que tenga muchas etiologías. Lo principal es que tenemos una bóveda completamente rígida. En el adulto, en niños pues es difícil, ¿cierto?, valorar esa bóveda, pero lo principal es que es una bóveda rígida, que dentro de ella contamos con 3 compartimientos donde hablamos de la ley de Monroe-Lee, que dice que tenemos un tejido parenquimatoso, un compartimiento de sangre, que es de venas y arterias, sangre intravenosa, sangre intraarterial, y tenemos el líquido cefalorraquídeo, los cuales ellos siempre van a jugar entre ellos para hacer una compensación. Pero resulta que hay mecanismos traumáticos, no traumáticos, que producen una lesión expansiva, el cual va a hacer que todos los medios compensatorios del parénquima, del flujo cerebral, del líquido cefalorraquídeo empiecen a afectarse y puede que no logren la compensación rápida y empiece la lesión como tal. Digamos en este ejemplo, un hematoma epidural traumático, que sea un trauma craneoencefálico, produce un efecto de masa, una expansión donde el parénquima tiende, entonces dice, no me voy a lesionar, esto me está oprimiendo, me voy a empezar a correr y a desplazar. Y empieza a hacer todos los procesos de herniación por edema cerebral o por expansión del tercer espacio. Esta expansión o este movimiento, digamos en esta herniación, va a provocar que el flujo sanguíneo empiece a disminuir hacia ciertas áreas porque estamos comprimiendo y el líquido cefalorraquídeo se desplace rápidamente hacia otras áreas como la médula, como la columna espinal. Pero si los medios de compensación no se logran, va a provocar que esa herniación siga presentándose y va a provocar un aumento de la presión intracraneal. Si aumenta la presión intracraneal, lo principal es que va a empezar a producir isquemia. ¿Por qué? Porque va a disminuir la presión de perfusión cerebral. Provoca una isquemia de áreas tan importantes, ¿cierto? Como lo principal, mesencefálico, bulbo, tallo, el cual va a hacer que el paciente empiece a presentar signos de hipertensión endocranial ligados por la activación parasimpática. ¿Cómo va a presentarse? El paciente presenta bradicardia, presenta hipotensión rápida, el paciente iba bien y empieza el periodo de encajamiento. Ese periodo de encajamiento es porque la presión de perfusión cerebral sigue disminuyendo y sigue produciendo isquemia cada vez más baja hasta llegar a las arterias pontinas. Las arterias portinas, que ya la parte distal o baja del tallo cerebral y produce que el periodo de encajamiento, que es la isquemia total, empiece la tormenta de catecolaminas. ¿Qué es la tormenta de catecolaminas? Es que tenemos una isquemia del tallo, empieza el cerebro a buscar la forma de mejorarse y hace una liberación de catecolaminas masivas. Eso se debe a la isquemia que se produce. Este periodo de tormenta de catecolaminas es un periodo hiperdinámico. Por lo cual, el paciente que teníamos hipotenso bradicárdico de un momento a otro se vuelve taquicárdico, se vuelve hipertenso y proarrítmico. Pero decíamos, pero si el paciente estaba hipotenso y estaba con nora y ahora está súper hipertenso y tenemos que manejarlo, les voy a dar un tip de esa parte, que si es la primera parte, si es el primer periodo de hipertensión sistólica o diastólica del paciente con criterios de muerte encefálica, es un periodo corto el tormenta de catecolaminas, pero hay que corregirla rápidamente sin ser tan agresivos, esperando el periodo es corto de 35 a 45 minutos. Si pasa, pues consideramos que es una hipertensión arterial sostenida debido al paciente, por sus antecedentes, o si es rápida porque puede llegar a un periodo de vasoplegia. Lo principal es que esa tormenta de catecolaminas deben ser corregidas. ¿Por qué? Porque va a provocar una disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Por qué se produce? Es que estamos en un periodo hiperdinámico. Significa que el periodo del paciente está vasoconstricción, o sea, hipertensión. Va a aumentar la demanda de oxígeno en el corazón, va a aumentar la poscarga y va a demandar también esa precarga, por lo cual tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo van a estar disfuncional y pueden alterarse a un periodo de estrés.
Es como si usted pusiera a un paciente que nunca hace ejercicio a correr la maratón, su corazón empieza a latir a 180 y va a producir un desgaste hasta una parada cardíaca. Pero resulta que no solo va a afectar el corazón, también va a provocar lo característico de la muerte encefálica, como es el edema pulmonar. Y eso se debe a un edema neurogénico, por las características tanto de la vasoconstricción, la alteración de la demanda cardíaca, pero también va a producir alteraciones dinámicas capilares. Pero después de este periodo, y decíamos, uy, pero si está ahora hipertenso, ¡pum!, de un momento a otro se vuelve vasopléjico y hipotenso. Empiezan los periodos de choque. Resulta que este paciente es altamente crítico, necesita una monitorización estricta y una demanda de ustedes ahí a la cabecera del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente de muerte encefálica no presenta solo un tipo de choque, presenta muchos tipos de choque. Todos los tipos los puede presentar. Hipovolémico, distributivo, anafiláctico, ¿sí? Cardiogénico a partir de la primera. Pero el periodo que se demanda, el principal, es el choque distributivo, vasopléjico, que puede ser tanto de características sépticas, pero tiene también unas características hipovolémicas. El paciente de un momento a otro hay que corregirle esa tensión, ¿sí?, para mejorar la perfusión, pero además no solo altera la hemodinámica del paciente, también altera y hace periodos inflamatorios, y ese paciente se vuelve proinflamatorio. El cerebro de ese paciente empieza a necrosarse, por lo cual hay una intensa reacción inflamatoria, por lo cual ese paciente va a ser pro trastorno de coagulación, va a ser pro fenómenos de coagulabilidad, va a perder y va a degradar tanto esa médula por la parte inflamatoria, y el paciente puede presentar un choque anafiláctico por las mismas características. Y no solo hace cambios inflamatorios, hace cambios metabólicos y endocrinos. Resulta que el eje principal, que es la hipófisis, en este caso la hipófisis posterior, está ligada a la función de perfusión. Puede ser que la hipófisis anterior todavía está ligada un poquito por esos vasos esfenoidales, pero la parte posterior no, se necrosa y deja de producir catecolaminas como la noradrenalina, y también se producen alteraciones como la vasopresina deja de producirse, por lo cual produce inestabilidad de ese paciente. Y esta es la diapositiva de mayor importancia. El paciente de muerte encefálica es el paciente que debemos quitar completo. Yo sé que un paciente de muerte encefálica ya no hay nada más que hacer. Sé que no hay nada más que hacer por ese paciente. Y a veces decimos, no hay nada más que hacer, déjenlo ahí quieto. No, apenas el paciente le diagnosticamos muerte encefálica, pese a que no le podemos garantizar nada más para mejorar a ese paciente, se transforma en un paciente por cada órgano. Usted tiene en la cabecera, en su cama, en la cama de ese paciente, tiene más de 5 pacientes, el cual debe garantizar que usted identifique alteraciones respiratorias, metabólicas, cardiovasculares, infecciosas, corregirlas para garantizar una extracción de componentes anatómicos. Hay un poco de ejemplos de los componentes que se comportan tan distinto y todos tienen, una viabilidad tan distinta, por lo menos en los componentes abdominales, pese a que tenga una buena funcionalidad, una buena creatinina, un buen boom para el riñón, no tiene transaminitis, no tiene falla hepática. Resulta que estructuralmente la principal contraindicación van los componentes anatómicos. El riñón puede estar un riñón displásico, hipotrófico, quístico, el cual no se podría trasplantar pese a que tenga buena funcionalidad. Pero resulta que es súper esteatóxico, es graso, tampoco lo podíamos trasplantar, por lo cual por eso identificamos tantos laboratorios y tantos exámenes imaginológicos para poder hacer la extracción. Pero los componentes pulmonares o el componente de corazón, su característica principal de viabilidad es la funcionalidad, y debemos garantizar que todos los estados dinámicos que producen las alteraciones dinámicas de este paciente se puedan compensar para llevar a la extracción, pero podemos mejorarlo. Si son jóvenes, si no tienen antecedentes y nunca tuvieron o de función ventricular, puedes mejorarlo con una buena reanimación, con una buena optimización para lograr hacer la extracción de componentes anatómicos. La monitorización y la objetivación, primero, como tal, debemos garantizar una buena monitorización. Y estos son los parámetros que ustedes van a necesitar para ese paciente. ¿Ustedes no se les recuerda a alguien? Estos son los pacientes críticos. ¿Usted qué quiere cuando un paciente llega a urgencias o que llega a la unidad de cuidado intensivo? ¿Quieres tener una buena temperatura del paciente? ¿Quieres tener una buena presión arterial? Presiones medias mayores de 60, menores de 110. ¿Quieres tener un buen ritmo diurético, un buen gasto urinario, un control de electrolitos, un control del estado dinámico de plaquetas o de hemoglobina, algo que altere la dinámica del paciente? Y eso es lo que estamos acostumbrados a ver en los pacientes críticos. Pero yo siempre recomiendo que busquemos la optimización de monitorización mucho más avanzada. Para nosotros los clínicos que estamos en las unidades de cuidado intensivo, otros valores como el índice cardíaco, el gasto cardíaco, la velocidad capilar, podemos mejorar la perfusión de esos pacientes a partir de esos, con la demanda de líquidos, con la demanda de vasopresores, o mejorando la modulación hemodinámica.
Siempre recomendamos que usen dispositivos mayores, lo cubre el seguro, la EPS y no se lo va a auditar, nada porque es un mantenimiento de un potencial donante. Recordemos que ya no hay un paciente, hay más de 5 pacientes para rescatar. Hablemos un poco de los problemas específicos. Lo principal que van a ver en los pacientes de muerte encefálica es que presenten hipotensión. La hipotensión, por la estructura y la norma o el protocolo que manejamos los coordinadores de trasplantes, viendo que puede ser más que todo hipovolémico por las alteraciones hemodinámicas o redistribución, se recomienda que la hipotensión inicial de los pacientes se mejore con la expansión de volumen. ¿Qué vamos a manejar? Cristaloides. ¿Cuáles cristaloides? Principal recomendación, lactato de Ringer, solución salina se puede usar también, pero esa recomendación va ligada también al estado metabólico del paciente. Resulta que si expandimos al paciente y no mejora, ¿cierto? Vamos a usar vasopresores. ¿Qué vasopresores vamos a recomendar por guía internacional, por estudios? Es la noradrenalina. Dejamos a un lado la dopamina. La dopamina solo la usamos en, digamos, en emergencias funcionales donde la institución no cuente con noradrenalina, adrenalina, vasopresina que hemos visto en diferentes instituciones por el COVID, ¿cierto? Pero lo principal es la nora, que mejora la perfusión, que logra mejorar la perfusión a partir de la presión arterial y garantizar la perfusión de esos órganos. Aquí está el cuadro básico, tenemos una carga de líquidos en la hipotensión, no mejora, iniciamos una adrenalina y identificamos rápidamente qué tipo de choque el paciente. ¿Será que el paciente presenta un choque distributivo a partir de una sepsis que tiene un foco infeccioso, ¿cierto? O tiene un choque distributivo de características anafilácticas, o está haciendo un choque hipovolémico? ¿Por qué? Porque hizo una redistribución de líquidos, perdió muchísimo líquido, o hizo una diabetes insípida, perdió muchísimos líquidos por diuresis y no hemos logrado compensar el balance de este paciente. Lo importante de esta hipotensión es identificar qué características tiene el paciente, porque el paciente puede ser cardiogénico, y si usamos una expansión de volumen en un paciente cardiogénico, vamos a descompensar más ese corazón, vamos a aumentar el edema pulmonar y vamos a complicar más ese paciente y la perfusión total. Los vasopresores que vamos a usar, la nora es la principal opción de vasopresina. En la parte inotrópica de modulación cardiogénica se recomienda la dobutamina, pero la dobutamina la recomendamos porque las guías y los estudios se han hecho a partir con la dobutamina. No hay ningún estudio en muerte encefálica que demuestre que la dobutamina versus el levocimendal versus la mirrinona mejora la perfusión. Para nada. Usamos la dobutamina como los estudios que han logrado. Dosis convencionales, dosis que se puedan manejar, verificar que no haya procesos arritmogénicos, y lo otro es usar los moduladores o los análogos en el caso que tengas alguna alteración metabólica como la diabetes insípida, la terlipresina, muy buena opción en el caso que el paciente no esté inestable, pero si el paciente está inestable recomendamos la vasopresina no en dosis interhoraria, sino en dosis en infusión, con el cual mejorar la hipotensión, mejorar la modulación metabólica y así lograr una modulación hemodinámica. La dopamina, pese a que los estudios y los especialistas y enfermeros que manejaban hace mucho tiempo, 15, 20 años, el trasplante en Colombia, decían que la dopamina era la mejor catecolamina que usábamos para mejorar la perfusión de riñón y mejorábamos la extracción. Ningún estudio demostró que la dopamina mejorara la extracción de estos componentes. Antes predispuso estados arritmogénicos y paradas cardíacas durante el mantenimiento, por lo cual no recomendamos la dopamina, pero la usamos en el caso específico que no tengamos más que usar, ¿cierto? Y necesitamos perfundir o mejorar la perfusión de esos órganos. Y esta imagen es lo que nosotros sufrimos diariamente con este mantenimiento. Resulta que si tú hablas con diferentes especialistas, el cirujano de riñón, el cirujano de pulmón, el cirujano de corazón, todos tienen un enfoque de mantenimiento distinto. Si tú hablas con el nefrólogo y el cirujano de riñón, de trasplante renal, dice, no uses vasopresores, disminuye los vasopresores, aumenta la cantidad de líquido, ponlo súper positivo y ponlo a orinar. Pero si tú hablas con el neumólogo y hablas con el cirujano de pulmón, te dicen no uses líquido porque el líquido va a predisponer al edema pulmonar, no voy a poder hacer rescate, va a tener una alteración funcional, no uses líquidos, prefiero que uses un poco más de soporte vasopresor. Pero si tú hablas con el corazón, él te dice no uses soporte vasopresor, me va a poder provocar microinfartos, va a provocar disfunción ventricular, alteración miocárdica, ¿cierto? De esa demanda por la vasoconstricción que produce estas catecolaminas. Entonces ahí es donde uno dice, pucha, ¿qué hago para poder rescatar todos al mismo tiempo? Lo principal es tener una buena monitorización y se logra a partir de que usemos todos los recursos derivados. Hace poco tuvimos en el Hospital Simón Bolívar, estoy hablando la semana pasada, un rescate totipotencial. Estoy hablando que se rescató órganos completos, pulmón, corazón, riñón, hígado y tejidos con buena funcionalidad. Pero sin monitorización no teníamos nada, no teníamos ni PVC. Tocó hacerlo a la antigua, ver la perfusión distal capilar, los dedos, las rodillas, tomar gasimetrías, tomar hemograma, tomar funcionalidad, a ver qué podíamos compensar porque no podíamos sobrecargar ni tampoco hacer una demanda de vasoconstricción.
Pero el paciente también se puede tornar hipertenso y se maneja de la misma forma como si tuviéramos una crisis hipertensiva en la UCI. Lo principal que siempre recomendamos por guía internacional es el uso de betabloqueadores como el labetalol, que son rápida acción. Pero yo les digo, primero diagnostiquen si el paciente en la primera parte, en la primera etapa, como la tormenta de catecolaminas, porque después va a haber una vasoplegia que va a ser difícil de modular. Si no tenemos labetalol en nuestra institución, podemos usar algún nitrito. En este caso, los estudios avalan el nitroprusiato, no la nitroglicerina, más que todo por el aumento de radicales libres, pero el nitroprusiato mejora muchísimo y nos ha mejorado mucho la perfusión renal en pacientes hipertensos. Pero el paciente también se puede comportar con una disfunción ventricular, tanto por isquemia del nodo sinusal y puede provocar bradiarritmias y bloqueos a este paciente. La principal característica de tratamiento es mejorar si el bloqueo o la bradicardia está provocando alteraciones dinámicas de este paciente, es colocarle un marcapaso. Pero si no tenemos marcapasos, vamos a usar la dopamina. Y esa sería la única como indicación especial del uso de dopamina en el paciente en el mantenimiento del donante, y es el paciente con una bradiarritmia que colapsa el paciente. Aquí les pongo en rojo el uso de atropina. La atropina no funciona en pacientes de muerte encefálica. Recordemos que los receptores propios de esa atropina son de origen central. Si no tenemos cerebro, no tenemos receptores de la atropina, así que podemos usar la cantidad de dosis de atropina que tú quieras, pero no vas a lograr el efecto esperado, que es mejorar la frecuencia cardíaca. Pero el paciente también puede producir taquiarritmias supraventriculares, ventriculares y todo, y lo principal es tipificar la etiología. Si usted logra modular la etiología de ese paciente, puede hacer una modulación del sustrato rítmico. Si es metabólico, si es dinámico, si es térmico, que son proarrítmicos, modúlelo y se va a mejorar el paciente. Si no logras, puedes usar antiarrítmicos, pues convencionales como la amidobarona, como la lidocaína. A mí me gusta muchísimo en mantenimiento de la lidocaína, pese que hay cirujanos de trasplante hepático que no les gusta la lidocaína por el efecto tóxico que tiene. Pero no vamos a usar infusiones mayores de 12 horas en un paciente en muerte encefálica. Esperamos que sean correcciones rápidas y lo podemos manejar con bolos, así que nos resulta muy bien la modulación del sustrato con la lidocaína. El paciente pierde todo el control de su organismo. El paciente pierde todo. Él no es capaz de modular nada, así que todo lo que pase con el paciente es porque usted predispone a eso. Si el paciente produce hipotermia es porque usted le está generando ese hipotermia. El paciente metabólico no regula, así que usted tiene que hacer suplencia. La diabetes insípida es la principal característica que vamos a ver. ¿Qué es una diabetes insípida? Resulta que el eje metabólico del paciente no hay, esa apófisis posterior no puede producir vasopresina, ¿cierto? Por lo cual va a predisponer a que el paciente esté en un estado hipovolémico por pérdida de suminales. ¿Qué va a hacer? No hay hormona antidiurética por la muerte encefálica, lo que va a provocar que haya un cambio en la osmolaridad. ¿Por qué? Porque va a aumentar la diuresis del paciente. O sea, el paciente empieza a perder tanto volumen de líquido que la osmolaridad va a cambiar tanto urinaria como osmótica. La osmolaridad urinaria va a descender porque usted lo que va a botar es mucho líquido, no está botando solutos, ¿cierto? Pero la osmolaridad plasmática va a aumentar. ¿Por qué? Porque usted pierde agua, pero no pierde los solutos o los osmoles dentro de la sangre. Por lo cual, así se diagnostica la diabetes insípida. ¿Cómo? Con un hemograma, mirando primero la osmolaridad plasmática, haciendo el cálculo y haciendo la osmolaridad urinaria y las pérdidas urinarias que deben ser mayores a 4 mililitros ese hora. ¿Cómo vamos a modularlo? Pues si no tenemos hormona antidiurética, le vamos a colocar una suplencia de hormona antidiurética. ¿Con qué? Con terlipresina o vasopresina. ¿Cuál de las dos usar? Depende de cómo se encuentre el paciente y lo que tengamos también en nuestra institución. Ese es el esquema básico. Si ustedes ven, es el mismo esquema que se hace para la identificación de poliuria en un paciente altamente crítico. Lo principal es diagnosticar. ¿Será que es un trastorno metabólico como la diabetes insípida? Si es así, corrija la volemia del paciente y corrija la parte metabólica del paciente con vasopresina o terlipresina. Pero recordemos que los pacientes en muerte encefálica normalmente tienen un antecedente etiológico de un daño cerebral. Puede haber un trauma encefálico, una hemorragia intracerebral, que nos predispuso a que nosotros hiciéramos una modulación neurológica con diferentes volúmenes o aportes de volúmenes y puede que el paciente esté redistribuyendo toda esa parte reanimatoria. Identifiquemos primero qué pasa. El paciente hay que hacerle el control de glicemia. La glicemia que esperamos es menor de 180 miligramos y mayor de 100 miligramos en el mantenimiento. Resulta que los estudios avalaron que los pacientes hiperglicémicos, que no se les controlaba la glicemia, provocaba fallos en el injerto. O sea, rescatábamos el órgano, posterior lo colocábamos y ese órgano no funcionaba en las primeras 24, ni 48, ni 36 y perdíamos el órgano y teníamos que volver a trasplantar. En los pacientes hiperglicémicos predispusieron también alteraciones de la perfusión a estados protrombóticos. Entonces es importante manejar una glicemia. ¿Cómo la vamos a corregir? Principal es que ya no va a haber nutrición en este paciente, entonces todas las metas calóricas y de carbohidratos que vamos a manejar, lo vamos a manejar con dextrosados. El paciente puede tener
una alteración hipernatrémica, hiponatrémica, hipercalémica, todo va a predisponerse porque no tiene cómo modularlo relativamente. Pero lo principal es que la hipernatremia en pacientes de muerte encefálica es debido a iatrogenia, o sea, a la reanimación, a la protección neurológica que usted tuvo previo a la muerte encefálica. Entonces, si tienes un paciente hipernatrémico, tienes una solución hipernatrémica, pues suspende la solución y empieza a hacer la corrección debida a eso. ¿Cómo vamos a corregirlo? Todas las instituciones tienen protocolos para hipernatremia. Nosotros recomendamos el uso de extrosados, el uso también de agua libre por sonda, se recomienda. Aunque la guía no avala el uso de aportes de agua libre por sonda, nosotros recomendamos porque necesitamos manejar la hipernatremia. ¿Por qué es tan importante? Resulta que las hipernatremias sostenidas mayor de 160 provocaban en algunos estudios el rechazo o la disfunción del hígado en el momento del injerto, por lo cual los cirujanos hepatobiliares siempre recomiendan que el paciente se encuentre normotrémico. El paciente puede ser proarrítmico y la principal característica de la proarritmia, aunque puede ser por el estado isquémico cardíaco, también tiene que ver con el estado metabólico y el eje. Pacientes en hipercalemia, hipocalemia debe ser corrección rápida, la hipercalemia debe ser corregida, la calemia esperada para trasplante cardíaco es de 3.8, pero la hipocalemia está más relacionada a los estados de redistribución, aumentos de diuresis por diabetes insípida, por redistribución de sus líquidos, entonces es manejar una dinámica. ¿Cómo lo vamos a corregir? Con los protocolos institucionales que tengamos para mantener la dinámica correcta de esos metabólicos. Pero ese paciente, por su periodo inflamatorio, tiene alteraciones hemostáticas. ¿A ese paciente se debe transfundir? Sí, se debe transfundir. Si lo requiere, sí. Si requiere plaquetas, si requiere plasma, si requiere alteración de coagulabilidad, detectar rápidamente si el paciente presenta un CID, ¿cierto? Todo eso se debe corregir. Cualquier alteración de hemostasia, dinámica, cardíaca, que produzca alteraciones de ese paciente, hay que corregirlas. Resulta que yo les decía que todo lo que produzca el paciente o lo que presenta el paciente es porque usted lo está permitiendo. Recordemos que él no es capaz de hacer nada. Todo lo recogemos y lo principal es la temperatura de este paciente. Este paciente entra en un estado de poiquilotermia. Significa que la temperatura del ambiente es la temperatura de ese paciente. ¿Cómo vamos a corregirla? Las mantas, líquidos calientes, sistemas de calefacción, todo porque la hipotermia es la principal característica o la principal etiología de pérdida de donantes en el momento del mantenimiento. A veces no lo recordamos, los dejamos a la deriva, pero la mayoría de nuestras unidades tienen aire acondicionado o están con un suficiente flujo de aire que va a provocar pues, disminución de la temperatura, igual en este paciente. Esos pacientes, si presentan, uno diría, pero si ya fallecieron, ¿para qué necesitan un antibiótico? Si el paciente en mantenimiento en el diagnóstico de muerte encefálica presenta un foco infeccioso, debe continuarse la corrección del foco infeccioso. O sea, el antibiótico iniciado debe continuarse tanto en el mantenimiento como posterior en el rescate. No es una contraindicación absoluta si está una infección modulada, pero también se tienen que identificar rápidamente e iniciar antibióticos. ¿Todos se le piden cultivos? No. Solo los pacientes que no tengan cultivo, que tengan un foco infeccioso se les pide, o los pacientes con estancia prolongada mayor a 4 días porque predisponen a infecciones nosocomiales derivadas a la unidad de cuidado intensivo, a la unidad de reanimación y a los medios invasivos, por lo cual se piden solo para ellos. Hay unos que no solicitamos cultivos, no es necesario por el tiempo de estancia ni tampoco tienen un foco infeccioso. ¿Y a esos pacientes se les sigue administrando nutrición? No. Si el paciente tiene una nutrición polimérica, hipopolimérica, hipoglicémica, lo que quieran manejar, todas esas nutriciones, tanto enterales como endovenosas, también se deben retirar. 1, predisponen a falla hepática. 2, predisponen a estados hipernatrémicos. No queremos una hipernatremia, no queremos una falla para poder lograr una extracción hepática. Y además, no es necesario llegar a las metas calóricas, proteicas ni lipídicas que tienen esta solución, estas nutriciones. Lo que vamos a manejar en este paciente, si llega a presentar pues, hipoglicemia, es un dextrosado. Suspendan totalmente la nutrición para lograr una mejor viabilidad del componente, por lo menos hepático. Y lo principal es todo hay que corregir. La terapia hormonal es el esquema de pronto más conflictivo que tiene el mantenimiento a partir de las guías internacionales. Son muy contradictorias, pero lo principal es que hay 3 medicamentos que vamos a hacer la suplencia. Ya hablamos de la suplencia de la hormona antidiurética con la vasopresina tras la terlipresina, principal si diagnosticamos diabetes insípida, si no, no es necesario usarla. Lo otro es la suplencia de corticoides y la suplencia de hormona tiroidea. En el uso de corticoides van a ver que muchos de nosotros como coordinadores recomendamos siempre la administración de corticoides, en este caso por estudio de metilprednisolona o hidrocortisona, con el fin de algo en especial, que es aumentar la liberación de catecolaminas endógenas. Como el paciente no las produce, porque de origen central no hay nada,
pues nosotros hacemos una suplementación con corticoide con el fin de lograr mejorar esas catecolaminas, disminuir el soporte vasopresor, pero en pacientes de inestabilidad. Hay un órgano en especial que siempre se les pide que administren el corticoide si vamos para rescate de pulmón, siempre se las administra por guía internacional. Pero si no se necesita, no es completamente indicado. Es unos estudios muy relevantes porque hay estudios que demuestran que no mejoraron la calidad del injerto, pero hay estudios que demuestran que sí modularon los estados de choque en el paciente, pues en mantenimiento donante. La suplencia de hormona de tiroidea es el medicamento más controversial que hay para la suplencia. En Colombia, ni siquiera en las guías internacionales de España, Europa ni América recomienda la administración de hormona tiroidea, la suplencia total, porque no ha demostrado la efectividad para aumentar la mayoría de rescates de órganos. Solo hay una indicación clave que son las pacientes gestantes que desarrollan muerte encefálica con una gestación viable. En este caso, que son estudios muy cortos, porque son muy pocos los casos reportados desde 1991 al 2019, solo se han reportado 45, o sea, son muy poquitos. Pero recomendaron la administración de esta suplencia para modular el estado dinámico del paciente y seguir con la viabilidad del feto hasta lograr la extracción. Es muy raro, es muy difícil, en Colombia no se ha reportado la primera. Como tal, las primeras, lo principal del resumen del mantenimiento debe ser una monitorización óptima, objetiva, y ahí la mejor monitorización, pese a que no tengamos todos el sistema invasivo o no invasivo, es usted a la cabecera del paciente, un enfermero que esté muy capacitado en el entrenamiento, muy capacitado en la detección de anormalidades dinámicas del paciente, y un médico que esté muy centrado en que quiere recuperar estos órganos. Pero hay tejidos también que uno esperaría que tenemos que tener como un mantenimiento, y esas son las córneas. Recordar que hay que lubricar muy bien ese córnea del paciente, sus globos oculares con solución salina o con agua destilada, y tener siempre un campleo de párpado para que no se logren, pues no presenten esas úlceras corneanas que son muy predispuestas para los pacientes de rescate. Esos pacientes hay que hacerles cambio de movimiento o movimientos por horario, no. Se debe recomendar que el paciente esté completamente en decúbito, puede tener una cabecera a 30 grados, uno espera pues que esté dinámico para prevenir, pero pues en sí no se va a hacer broncoaspiración en este paciente, y recomendamos que quede completamente quieto el paciente durante el mantenimiento. Los documentos que ustedes pueden evaluar, hay un documento guías como son este, que es el INCONCAI, es un poco corto, más que todo hablan del diagnóstico de muerte encefálica. Yo les recomiendo las guías internacionales europeas y de España en el mantenimiento del donante si quieren ampliar un poco más. Cuando logramos un buen mantenimiento, llevamos a la extracción en nuestras salas quirúrgicas. Cada órgano tiene un cirujano y un equipo especial de perfusión. Logramos esa extracción, digamos en esta parte, donde logramos con unos líquidos de preservación enfriar sin congelar el órgano, y llegamos a la parte que más queremos nosotros, digamos, esta es extracción de córneas, extracción de piel. Si ustedes ven en córneas, lo que hacemos es reemplazar con una prótesis biodegradable también del color del iris, del tamaño, y después hacemos una oclusión de los párpados para que el paciente se vea como si estuviera dormido, no se ve hundido. En este caso de piel, lo que se hace es una extracción con una cuchilla súper fina, y se va a retirar la parte más superficial, como cuando tú vas a la finca, a la piscina, al mar, y te escarapelas. Eso es lo que relativamente retiramos. Esto se prepara después en el banco de tejidos y van para los quemados, para que puedan recuperar tanto la parte estética como la funcionalidad. Y hueso, articulación y músculo también van a propiedades, porque pues para las cirugías ortopédicas de reemplazo y todo se necesitan tanto el segmento completo del hueso como también tejido superficial. Logramos, y lo que queremos es distribuir. La distribución no va al más rico, no va al más millonario, sino va al que esté en los primeros puntos de lista de espera. Los primeros puntos de lista de espera, o puestos, no es el primero que llegó, es el que más lo necesita en ese momento, el que está más grave y necesita un trasplante inmediatamente. Pero no solo es que tú estés en los primeros puestos, es que seas compatible, o sea, que tengas el mismo grupo sanguíneo, ¿cierto? Que además cumplas con las características. Yo mido 1,83 y mi corazón sería muy grande para una mujer de 1,45, 1,50, por lo cual yo no podría donarle a ella, pese a que ella está en gravedad, ¿cierto? ¿Y por qué es tan importante correr? Porque es contra el tiempo. Resulta que tenemos unos periodos de isquemia. ¿Qué es el periodo de isquemia? Desde el momento que retiras o que para el corazón, para tú poder retirarlo, ¿cierto? Tenemos un tiempo mínimo para poder implantarlo. Como el corazón, que tenemos hasta 4 horas. Desde el momento que tú retiras el corazón de ese cuerpo y lo implantas,
Entonces debemos tener charter, vuelos, corremos muchísimo logística, incluido pulmón también es de ese mismo tiempo. Hay órganos que duran un poquito más, como son los riñones, hasta casi 24 horas. La verdad nunca se esperan 24 horas, sino 12 horas máximo para poder implantarlo. O el hígado también tiene unas horas que nos permite correr pues, más fácil, menos rápido, ¿cierto? Logramos el rescate y empezamos la distribución, va hacia donde más lo necesite. El paciente que en serio lo necesite puede ser desde Tunja hasta Bucaramanga, desde Tunja hasta Medellín, hasta Bogotá, y todo lo logramos en tiempo rapidísimo. Esto es importante que lo sepan. En Colombia la lista de espera es inmensa. Tenemos más de 3.000 pacientes en lista de espera. Para riñón, como ven acá, actualizado hace poco, 2.769 personas necesitan de ustedes, necesitan de un donante porque están conectados diariamente a una máquina de diálisis. Ustedes no saben qué es cuando tú hablas con el paciente después del trasplante y te dicen a ti, a las 3 de la mañana me llamaron, me dijeron que tienen un donante, me puse a orar, me arrodillé, lloré, y van al trasplante y después se quitan la máquina de diálisis, pueden viajar por primera vez después de muchos años. Esa es la alegría de nosotros. Pero aquí en la lista llama la atención por qué tantos de riñón y tan poquitos, digamos, de corazón. Uno diría, pues aquí en Colombia no se enferman del corazón. No. Lo que pasa es que los pacientes de riñón tienen la potestad de la diálisis para sobrevivir muchos años. Pero de corazón, la mayoría no alcanzan al trasplante cardíaco. Están en lista de espera, pero fallecen en lista de espera. Por lo cual son tan cortos la lista. ¿Y por qué donar? Además, en esta lista de espera no solo hay adultos, no solo son los viejitos que dicen no necesitan más, ya van a fallecer. No. Tenemos niños que no tienen la posibilidad como usted y yo de haber pasado por una universidad, de haber conocido muchísimas amistades, de vivir tu vida, ¿cierto? Y están esperando, están conectados a máquinas. Entonces ahí tú decides, ¿quieres desecharlos? ¿Los desechamos? ¿Si los metemos en una tumba? ¿O mejoramos y se lo damos a un niño para que vuelva a mejorar? Esta diapositiva, ya agradeciendo pues todo el tiempo que me brindaron, esta es una institución que no es trasplantadora, es una institución generadora de vida. Ellos no tienen programa de trasplante. Pero aquí se detectó un joven de 23 años. Ese joven de 23 años salvó a un paciente de corazón, mejoró a 2 pacientes de riñón, salvó a un paciente de hígado, mejoró a 50 personas que necesitaban un tejido para poder mejorar su calidad de vida. Y aquí una muestra de agradecimiento de esa institución que verdaderamente muestra a los héroes de todo eso. No somos nosotros, sino son los verdaderos donantes. Muchísimas gracias por la atención. No sé si tengan alguna pregunta en este momento. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna? Algunos del personal conectado que tenga alguna pregunta, duda, inquietud, hacerle al doctor Julián, lo puede hacer. Vamos a dar un espacio para que se puedan resolver todas aquellas dudas e inquietudes que se hayan presentado. Yo tengo una pregunta. ¿La clínica Mediláser de Tunja es de Medintegral? No. No, doctor Julián, no, señor. Ah, bueno, perfecto. Bueno, les quería decir, hace muy poco hicimos una charla con la secretaría y notificaron en Tunja y se logró una extracción días después, y entonces es muy importante eso, que sepamos cómo notificar y todo y aumentar ese proceso. Claro que sí, doc. Sí, señor. Me permití compartirles al chat el enlace de asistencias compartidos por el doctor Julián Quintero para que puedan diligenciarlo y pues registrar la evidencia de que participaron en nuestra capacitación el día de hoy. Doctor Julián y Carolina, muchísimas gracias por participar, por el apoyo con estas jornadas de capacitación. Realmente para Integral es muy importante fortalecer las competencias del talento humano y en especial en este tema relacionado con la donación de órganos. Les agradezco mucho la disposición y la colaboración porque siempre están ahí para apoyarnos con estas jornadas. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Doctor, hay una pregunta en el chat. Nos Eh, dicen
Ok. Doctor, si el paciente fue positivo para COVID, ¿aún puede ser candidato a donante aunque se considere recuperado? Sí, la norma a través de la directriz del Instituto Nacional dice que el paciente posterior al último día de síntomas, 21 días después a ese último día, con una PCR negativa se considera viable para la extracción de órganos. Pero durante el proceso del diagnóstico de muerte encefálica, pese a que tenga diagnóstico, nosotros hacemos pruebas de inmunología, de PCR también, a los pacientes, a los donantes, identificamos con las cadenas en Fundación Cardioinfantil, en los laboratorios donde quedamos, vemos si identificamos si hay todavía vigencia de ese virus en el paciente. Hemos tenido pacientes recuperados de COVID que han sido donantes, pero también hemos tenido pacientes que se consideraban recuperados, que salen todavía con carga genética y con carga inmunológica de ese paciente. Pero en sí, sí hemos podido rescatar pacientes de 21 días posterior al último día de síntomas con ya diagnóstico establecido de COVID. Pero sí se puede. Sí, Carolina, en el chat, bueno, en la diapositiva que ustedes ven, ahí están los números de la Secretaría Distrital en la Regional 1. Igual les dejo mi número. También en el caso que tengan una duda sobre el donante, si quieren notificarlo o quieren saber cómo es el proceso, también me pueden escribir o me pueden llamar a este número y con mucho gusto también les voy a atender. Listo, doc. Por parte de Integral, ¿alguna otra pregunta, algo pendiente? No, no, Por señora. Habíamos recibido anteriormente la información que nos compartieron y hemos estado difundiéndola con las diferentes sedes que hacen parte de la Regional 1. Perfecto. Exacto, sí. Muy Listo. juiciosos. Gracias, doc. Entonces, les pedimos el favor, está el enlace de asistencia y hay unas preguntas. Por favor, les agradezco que lo diligencien. Nosotros compartimos después con ustedes posteriormente si requieren ese listado de asistencia como evidencia y dejamos un acta también como evidencia para que quede para las dos partes. Creo que entonces ha sido todo por la tarde del día de hoy. Agradecemos los espacios a las dos entidades, Secretaría de Salud y Coordinación Regional pendiente de todo lo que requieran. Integral, muchas gracias por los profesionales conectados. Vi 35 profesionales aproximadamente. Gracias porque estuvieron los 35 pendientes y eso nos denota interés y de verdad que les agradecemos porque cualquier información que ustedes reciban y que nos puedan ayudar a la red a salvar vidas es un agradecimiento inmenso por parte de nosotros. Doctor Julián, muchísimas gracias por todo ese tiempo, por correr, por darnos la mejor información. Y siempre estaremos agradecidos contigo porque es de los temas que creo que no son tan fáciles de dar, pero haces muy amena la charla y la capacitación. Sí, la retroalimentación deja muy claro todo. El doc es muy puntual en lo que es importante y lo reitera, entonces quedan muy claros los conceptos. Queda pendiente para los especialistas de cuidado intensivo si quieren para el mantenimiento del donante. Eso sí me extiendo un poco más. Aquí me toca correr. Listo. Sí, señor. Yo entonces busco el personal, programo y les pido entonces el apoyo para la capacitación. Perfecto. Listo, vale. Muchas Bueno, gracias los dejo. a todos. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias.